Saludos amigos, les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube Escuela Alejandrina, un espacio cultural donde hablaré a grosso modo de historia, literatura, arte, religión, música, curiosidades y efemérides, porque la cultura es una creación del ser humano que nos agrupa y al mismo tiempo nos hace diferentes los unos a los otros. Mi nombre es Pompa, soy la anfitriona del programa. Gracias por acompañarme en este viaje maravilloso de razonamiento y aprendizaje. Los invito a que se suscriban al canal, presionen la campanita para recibir notificaciones y si les gusta el contenido del programa, regálenme un like, un me gusta. Ahora vamos a comenzar nuestra travesía por el vasto mundo del saber. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Todo aquello que parece fácil no lo es en absoluto. Aprender significa humildad, reconocer que no somos tan buenos en algo y que siempre se puede mejorar. Aprender es también una actitud y una forma de ver la vida. Hay libros que simplemente entretienen al lector. En cambio, hay otros, como es el caso de la Divina Comedia, que logran tocar el alma de aquel que intenta comprender el mensaje que aparece escrito en sus páginas. Dante Alighieri, el poeta medieval, consigue conectarse con el lector a través de esta historia singular, donde el autor se convierte en el protagonista de su propia historia. Un hombre que sigue el camino hasta el centro de la tierra, donde se halla Lucifer, para luego llegar hasta el dominio de Dios. Este probablemente es el mayor viaje realizado a través de la literatura, de la mano del propio autor, hasta las puertas del infierno, para luego subir hasta la montaña del purgatorio, la cual le llevará hasta el paraíso. La Divina Comedia es la obra italiana más famosa de la literatura universal. Curiosamente, Dante escribió la obra en la lengua popular italiana, en lugar de en el latín de las personas cultas. No se sabe con exactitud cuándo fue escrita. Sin embargo, se cree que el autor pudo comenzar a escribir el poema entre 1304 hasta 1321. Como ya mencioné anteriormente, el tema principal de la obra es el recorrido del protagonista, que no es otro que el mismo Dante, a través del más allá. En esta obra sin parangón, el autor magistralmente consigue describir el infierno, los círculos, los sufrimientos y los pecadores. Es una obra humana que refleja el peregrinaje del ser humano en busca de la luz. Es el descubrimiento del hombre hacia Dios, con la ayuda de la razón, es decir, Virgilio, y de la fe, que es representada por Beatriz. El poema es un canto a la humanidad. Dante se refiere a su obra como comedia, no porque nos hará reír, sino porque tiene un final feliz. Durante el recorrido al más allá, el autor será infinitamente inventivo a la hora de hacer que el castigo se ajuste al crimen del pecador. Nos muestra la corrupción en la iglesia de aquellos tiempos, al igual que de los supuestos líderes espirituales. Esto todavía sigue siendo un tema de gran relevancia en la sociedad actual. Otra lección del poema es el efecto destructivo que tiene la codicia en la vida humana, ya sea la codicia por el dinero o la codicia por el poder. Para comenzar a entender la Divina Comedia, debemos conocer un poco la vida de Dante, el cual nació en Florencia, donde fue un personaje activo en la vida pública de la ciudad,
hasta que en el año 1302 se exilió después de que el gobierno lo condenara a muerte por sus ideas políticas. Escribió la Divina Comedia, o lo que en aquel momento llamó la Comedia, durante su exilio, y ese fue el título original que le dio a su obra. El sobrenombre de la Divina Comedia empezó a utilizarse tras la muerte del autor. La composición de la comedia gira en torno al número 3, como reflejo de la concepción cristiana de la Santísima Trinidad. Está estructurada en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso, cada una dividida a su vez en 33 cantos. Con un canto adicional, el prólogo, se llega a un total de 100. Incluso la estructura interna del poema se basa en el número 3. Dante escribió toda su obra en tercetos, estrofa compuesta de 3 versos, unidos en un esquema de rima encadenada. La Divina Comedia no es una novela, es un poema de 544 páginas. El protagonista de la comedia es el propio Dante. En pleno lamento, porque está perdido en la vida, se encuentra en un bosque con el espíritu de Virgilio, el poeta romano. Este lo guía hasta las puertas del infierno, donde aparece la legendaria inscripción «Lasciate ogni speranza, voi che entrate», que significa «Oh vosotros que entráis, abandonad toda esperanza». En su paso por los 9 círculos del infierno, Dante ve cómo las almas de los condenados sufren castigos eternos. Estas imágenes terribles llegan a su punto álgido con la entrada en escena de Satán en persona, atrapado en un lago de hielo en la parte más profunda del infierno. En la segunda parte, Dante visita el purgatorio, el lugar donde esperan las almas que todavía no son lo suficientemente puras como para encontrarse con Dios. Llegados a este punto, Virgilio no puede continuar el camino, ya que como pagano no tiene derecho a entrar en el cielo. Dante recibe a una nueva guía, Beatriz, que encarna la gracia divina en la figura del amor romántico. Después de haber ascendido los 9 niveles del paraíso en la tercera parte, Dante tiene un breve encuentro con Dios, culminando así un viaje que refleja el que realiza el alma humana en su camino hasta el Señor, desde el pecado, pasando por el arrepentimiento, hasta llegar a la salvación. La historia cuenta con 3 personajes. Dante, el personaje principal que personifica a la humanidad y representa la tentación del pecado. Beatriz, su musa, que lo había fascinado desde que él tenía 9 años, que personifica la fe, y quien lleva a Dante a cada una de las esferas del paraíso celestial que corresponden al concepto que se tenía del mundo en la Edad Media, con la Tierra en el centro del universo, hasta llegar al Empirio, el espacio inmóvil, que en la teología católica medieval es el más alto de los cielos. Es asimismo el sitio de la presencia plena de Dios, donde residen los ángeles y las almas acogidas en el paraíso, así como los bienaventurados. La más famosa descripción del Empirio es la ofrecida por Dante, la cual dice así: hemos salido fuera del mayor cuerpo al cielo, que es luz pura, luz intelectual, plena de amor, amor de verdadero bien, lleno de dicha, dicha que trasciende toda dulzura.
Aquí verás a ambas milicias del paraíso, y a una con el mismo aspecto en que la verás en la última justicia. En su camino, Dante se encuentra con diversos contemporáneos, antiguos héroes y poetas, científicos, reyes y príncipes, todos los cuales cumplen sus castigos. Y como último personaje, tenemos al famoso poeta romano Virgilio, quien representa la razón y con quien Dante se deja guiar a través del inframundo hasta las puertas del infierno, donde se encuentra Lucifer en persona. Después del infierno, Dante llega a la montaña en forma de terrazas del purgatorio. En la cima se encuentra el paraíso terrenal, del que fueron expulsados Adán y Eva. Juntos recorren los 9 círculos del infierno y los 7 niveles del purgatorio, donde se encuentran las almas que, si bien cometieron pecados, a diferencia de las almas del infierno, todavía se pueden salvar. Hasta que finalmente Dante atraviesa las 9 esferas del paraíso, guiado por Beatriz, hasta la gloria de Dios. Y para aquellos que estén interesados en una versión más detallada de la obra, aquí se las ofrezco. Al principio de su relato, del cual Dante es narrador y protagonista, el poeta de aproximadamente 35 años de edad se encuentra en medio de una selva oscura. Se perdió y es amenazado por animales salvajes que le cierran el camino de regreso. Entonces se le aparece un salvador insólito, Virgilio, el poeta romano apreciado por Dante. Este le ofrece llevarlo fuera del bosque por otro camino, a través del infierno y la montaña del purgatorio. Virgilio convence a Dante, y por la puerta del infierno ambos entran en el inframundo, que como un embudo gigante en forma de espiral llega hasta el centro de la tierra. En el vestíbulo del infierno, Dante ve cómo personas miserables son atormentadas por avispas y mosquitos. Virgilio explica que se trata de personas cobardes a las que ni el infierno ni el paraíso han querido acoger. En el Aqueronte, el río de los muertos, el barquero Caronte es el encargado de la travesía al primer círculo del infierno. En el primer círculo del infierno, ambos viajeros se encuentran a Homero, el poeta soberano, así como a Horacio, Ovidio y Lucano, quienes reciben amablemente a Virgilio y también incluyen a Dante en su compañía. Juntos caminan hasta una fortaleza en cuyos jardines se encuentran los grandes héroes de la antigüedad: Eneas, Héctor, César, Electra, Pentesilea y Bruto. Frente a ellos, Dante ve a muchos maestros filósofos como Platón, Sócrates y Demócrito. Como no tienen culpa, pero murieron sin bautizar, pueden quedarse aquí en el limbo, es decir, la periferia del infierno. La entrada al verdadero infierno la obstruye Minos, un rey antiguo con forma de monstruo con alas. Como maestro y juez del lugar, él sabe a qué lugar del infierno debe enviar a los recién llegados. En el segundo círculo del infierno, las parejas de amantes pecadoras son empujadas una y otra vez, unas contra otras, por un viento infernal. Entre los penitentes famosos se encuentran Cleopatra, la bella Helena de Troya, el héroe Aquiles y Tristán, uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. En el tercer círculo del infierno, el perro de 3 cabezas, Cerbero, les gruñe a los golosos y comelones.
Las almas torturadas tienen que defenderse de los ataques de la bestia en medio de una lluvia fría y granizo. Plutón, el dios romano del inframundo, custodia el cuarto círculo del infierno. Aquí expían sus pecados los avaros y los derrochadores. Como se odiaban mutuamente, tenían que arrojarse unos a otros enormes cantidades de piedras. En el camino hacia el quinto círculo del infierno, los caminantes pasan por un pantano que apesta de manera atroz. En esta agua, llamado Estigia, se destrozan con los dientes los que fueron irascibles, es decir, coléricos, durante su vida, mientras que bajo las fangosas aguas, las almas hoscas e intratables burbujean su canción de descontento. Cuando llegan a la otra orilla, varios diablos pequeños les cierran el paso a los viajeros a la ciudad de Dite, la entrada al bajo infierno. Solo con la ayuda de un ángel al que llamaron los viajeros, logran abrir la puerta. Apenas entran, Dante oye enseguida miserables lamentos y quejas. Aquí, en el sexto círculo del infierno, los herejes yacen en sus ataúdes y soportan tormentos de fuego sin fin. En un breve descanso, Virgilio aprovecha la ocasión para explicarle a Dante la organización interna del infierno. En los círculos del infierno que han visto hasta ahora estaban los pecadores de la desmesura. Estos eran relativamente inofensivos comparados con los pecadores de la maldad, que con plena conciencia habían cometido sus culpas. A ellos les estaban reservados los 3 círculos inferiores del infierno. El Minotauro, un monstruo mitad hombre, mitad toro, custodia la entrada al 7º círculo del infierno. En un río de sangre ardiente, Dante conoce a las almas que durante su vida levantaron la mano contra otras personas. Según sus atrocidades, estos malhechores están sumergidos a distintas profundidades en este río sangriento. En la otra orilla del río de sangre, los viajeros encuentran maleza silvestre. Allí anidan las arpías, es decir, demonios con apariencia de aves que se comen con gusto los arbustos. Cuando Dante rompe una rama, la planta empieza de inmediato a sangrar y a quejarse. El arbusto le explica a Dante que él se suicidó en el bosque. Todos los que ejercen violencia contra sí mismos se convierten en ramas en esta parte del infierno. En un precipicio en el que desemboca uno de los ríos del inframundo, Virgilio arroja una cuerda a la profundidad del abismo. Después, flotando con ésta, viene hacia ellos una figura que causaría espanto a cualquiera. Un dragón con cara de hombre, cuerpo de serpiente y cola de escorpión llamado Gerión, sobre cuyas espaldas ambos viajeros llegan al 8º círculo del infierno. Esta parte del infierno se compone de 10 fosas que están dispuestas en torno al pozo del infierno. Están reservadas para los fraudulentos. En la primera fosa, Dante y Virgilio ven a los proxenetas y seductores que son torturados con un látigo por pequeños demonios. En la segunda fosa, un tremendo hedor sube hasta la nariz de los viajeros. Aquí se revuelcan en estiércol los aduladores y las prostitutas. Los simoníacos, que practicaron un lucrativo negocio con objetos eclesiásticos importantes, están metidos de cabeza en pozuelos ardientes. Reciben el escarnio de Dante que se pronuncia en contra de la mezcla de la Iglesia y el Estado.
En la cuarta fosa caminan los falsos adivinos con los rostros vueltos hacia las espaldas. Sumergidos entre pescados apestosos, los portadores corruptos de cargos públicos son castigados en la quinta fosa. En la sexta fosa, los hipócritas, cubiertos con pesados mantos de plomo dorados por fuera, marchan sobre los fariseos crucificados, entre ellos el sumo sacerdote Caifás, que exigió la muerte de Jesús de Nazaret. Dante y Virgilio deben ascender hasta llegar a la séptima fosa, donde los ladrones son atormentados por serpientes. En la octava fosa están envueltos en pequeñas llamas los alevosos y los consejeros fraudulentos. Entre ellos está también el ingenioso Ulises. En la novena fosa se encuentran los cismáticos, es decir, aquellos que promueven la discordia. A ellos pertenece prominentemente Mahoma, cuyos intestinos cuelgan hacia afuera. En la décima fosa, finalmente, los falsificadores se retuercen con enfermedades que provocan repugnancia. Virgilio y Dante llegan a la orilla del noveno y último círculo del infierno. Allí, en el lago helado de Cosito, expían sus culpas los peores pecadores del infierno, los traidores. El propio gigante Lucifer está atrapado en el hielo. Con sus 3 bocas despedaza a Judas, el traidor de Cristo, y a los 2 traidores de César, Bruto y Casio. Dante y Virgilio no se dejan atemorizar, trepan por el pelo de Lucifer y luego suben por algunas hendiduras para finalmente llegar a la superficie de la tierra. Aquí es donde encuentran a Catón, el guardián del purgatorio, que es la montaña que deben subir las almas que no están perdidas del todo. A petición de Virgilio, Catón les permite a ambos seguir en dirección a la montaña del purgatorio. Al pie de la montaña del purgatorio, los 2 viajeros encuentran almas que permanecen en espera, en vista de que solo en el momento de su muerte habían mostrado arrepentimiento. No los dejaron quedarse enseguida en la montaña. Dante y Virgilio encuentran al poeta político Sordello, que los guía hasta un valle donde esperan la redención de los príncipes europeos que durante su vida no se interesaron en la salvación de su alma. Ahora entran por las puertas del purgatorio propiamente dicho. Un ángel guardián procede a grabar en la frente de Dante 7 letras P, del latín peccatum, es decir, pecado. Estas marcas de los 7 pecados capitales deben irse borrando una tras otra a medida que Dante suba por la montaña del purgatorio. El ángel abre la puerta con sus llaves. Dante y Virgilio, acompañados de cantos y música, atraviesan el umbral del primer aro de la montaña del purgatorio. Aquí expían los vanidosos y los soberbios, que deben cargar enormes pesos de piedra. En el segundo aro, Dante y Virgilio encuentran a los envidiosos, afectados por la ceguera y sentados en cuclillas en un triste agujero donde voces invisibles les exigen caridad. El tercer aro está envuelto en una espesa niebla, donde los iracundos piden clemencia a todos los santos. En el cuarto aro, Virgilio aprovecha la oportunidad para explicarle a su acompañante sobre las 7 gradas de la montaña del purgatorio, mientras a su alrededor pasan a toda prisa los que fueron perezosos durante su vida. Los avaros, amarrados al suelo, evocan los nombres de todos aquellos
a los que dejaron en la pobreza. Después de una breve conversación con el espíritu de Hugo Capetto, el progenitor de la Casa Real francesa, Dante y Virgilio le dan la espalda al quinto aro. En el sexto, los viajeros se encuentran hambrientos y demacrados a los que pecaron de gula, que aquí hacen penitencia por sus excesos. Al llegar al séptimo aro, los viajeros ven a los voluptuosos que atraviesan una enorme pared de fuego mientras recitan ejemplos de castidad. Al igual que en todas las gradas hasta aquí, Dante se detiene a conversar con algunas de las almas. Más tarde, un ángel guardián les dice que deben atravesar el fuego. Algo titubeantes, Dante y Virgilio se arriesgan a dar también este paso. Detrás de la pared de fuego encuentran el jardín del paraíso terrenal. Aquí son testigos de la marcha triunfal de la iglesia, una procesión que se sirve de algunas alegorías de los libros bíblicos de Ezequiel y Revelación. El carro del triunfo de la iglesia es arrastrado por un grifo, precedido por 7 luminares, seguidos por los 24 ancianos del Apocalipsis. Alrededor del carro bailan las 3 virtudes teologales: caridad, esperanza y fe, y las 4 virtudes cardinales: prudencia, coraje, justicia y templanza. Detrás del carro marchan 7 apóstoles. Cuando el carro se detiene junto al árbol del conocimiento, Dante reconoce a su amada Beatriz en una nube suspendida sobre él. Después de lavarse Dante en las aguas del río Leteo, está purificado y preparado para el siguiente tramo de su viaje, el ascenso al paraíso. Virgilio, el guía de Dante, debe dejarlo. Sus conocimientos no son suficientes para explicar las maravillas del paraíso. La propia angelical Beatriz se mantiene al lado de Dante en su vuelo por las 9 esferas del paraíso, durante el cual, con lenguaje escolástico, sobre las relaciones de casualidad de la materia y el espíritu, ella le explica en detalle la influencia divina y material. En la primera esfera, el cielo de la luna, Dante y Beatriz conversan sobre el origen de las manchas de la luna. Beatriz le explica a Dante que las manchas se deben a la potencia de Dios en el universo. En el cielo de la luna ve a las almas que no cumplieron sus votos. En el cielo de Mercurio, Dante encuentra el alma del emperador Justiniano, que le presenta una historia del Imperio Romano mediante cuadros simbólicos. Las almas del cielo de Mercurio son bienhechores que se encuentran rodeados de una luz melodiosa. En el cielo de Venus gira la luz de los amantes. En la esfera del Sol retosan como luces danzantes los grandes doctores de la Iglesia. 2 de ellos, el dominico Tomás de Aquino y el franciscano Buenaventura, le narran a Dante la vida de los fundadores de sus órdenes. Las almas de los mártires y guerreros por la fe forman una cruz radiante y melodiosa que proporciona luz a Dante y a Beatriz en el cielo de Marte. Los monarcas justos son asignados al cielo de Júpiter. Las almas luminosas y melodiosas forman aquí una cabeza de águila que insulta a los malos príncipes y elogia a los soberanos bondadosos. En el cielo de Saturno, Dante atisba la escalera de Jacob, que es de oro y llega hasta la esfera más alta del paraíso. El fundador de la primera orden, Benito o Benedicto de Nurcia, está flotando ahí y le habla a Dante de la fundación de su claustro. Rápido como cometa, Dante sube al cielo estelar o de las estrellas fijas, desde el cual la tierra le parece diminuta.
Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan lo examinan en las tres disciplinas: fe, esperanza y caridad. Como recompensa por sus buenas respuestas, Dante se encuentra con Adán, el primer hombre, y abandona ahora totalmente las esferas terrenales del paraíso. En el cielo cristalino o novena esfera, Dante ve, en la luz deslumbrante del imperio, la esfera en la que se halla Dios. Beatriz le explica la jerarquía de los ángeles, que se mueven en grupo en torno a esa luz. Deploran la evolución errónea de la Iglesia, que ha tergiversado el mensaje del Evangelio y ofende con el tráfico de indulgencias. Finalmente, el propio poeta flota hacia arriba hasta el imperio, donde ve la rosa celestial que está reservada para los bienaventurados. Como punto culminante de su viaje, ve a Dios, una luz brillante que revela el misterio de la Trinidad. Dante no es capaz de describir lo que ve. Tan extasiado está por la visión y asciende a ella como cegado por un rayo. Dante escribió esta obra principal probablemente entre 1307 y 1321. En esa época estaba desterrado de su ciudad natal, Florencia, y vivió en Verona, la Toscana y Rávena, pero también en París para estudiar. Muy joven, Dante concibió el plan de escribir el poema épico en el lenguaje popular italiano. El título de la obra, que originalmente era solo La Comedia, parece ahora insólito, ya que el viaje del infierno al paraíso no corresponde precisamente a una comedia. No obstante, el nombre debe entenderse como un término genérico. Según las reglas de la poesía de la época de Dante, una historia con un comienzo aterrador y un final feliz se describía como una comedia. El poeta italiano Giovanni Boccaccio escribió en 1360 una biografía de Dante y le dio a su obra principal el sobrenombre de Divina. Posteriormente, un editor se refirió así a ella en una edición de 1555, de modo que en lo sucesivo la obra de Dante se conoció como Divina Comedia. Nuestro autor, Dante Alighieri, nació en Florencia en el año 1265. Sus padres, que pertenecían a la baja nobleza, murieron antes de que él cumpliera 20 años. Un encuentro de la infancia de Dante figura entre los recuerdos más importantes de la vida del poeta. A los 9 años conoció a Beatriz, una florentina más o menos de la misma edad que él, a la que Dante veneró toda su vida. Ella constituye el plano de proyección para su idea de una mujer celestial extasiada, especialmente porque murió a los 24 años. De esta manera, para el poeta, ella ya no es solo su musa, sino también una figura ideal que lo lleva al paraíso en la Divina Comedia, y ahí le explica el orden divino. De sus escritos se deduce que Dante estaba informado a profundidad sobre la Edad Media. En 1295 participó en la batalla de Campaldino, del lado de los güelfos, los así llamados fieles al Papa, contra el partido contrario de los gibelinos, los partidarios del emperador. Posteriormente ocupó altos cargos políticos en Florencia. Sin embargo, una discordia entre dos fracciones de los güelfos destruyó la carrera política posterior de Dante. Los negros se encargaron de que Dante, que pertenecía a los blancos, fuera desterrado de la ciudad. En caso de que volviera a aparecer en Florencia, lo amenazaron con la muerte en la hoguera.
En el exilio, Dante cambió sus convicciones políticas y se identificó con los ideales de los gibelinos, los partidarios del emperador. Al igual que ellos, anhelaba una Europa unida bajo la hegemonía de un emperador que acabara de una vez por todas con las contiendas entre los estados italianos. Con la muerte de Enrique VII se desbarató este sueño político. Dante no regresó más a su ciudad natal, Florencia, y murió el 14 de septiembre de 1321 en Rávena. La Divina Comedia es la creación más importante de Dante Alighieri y es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval teocentrista, es decir, la creencia de que Dios es el aspecto central de la existencia, al renacentista, que es totalmente antropocentrista, que es la teoría filosófica en la cual se concibe al ser humano y sus intereses como el centro de todo. Como dato curioso, la Divina Comedia tuvo una influencia enorme en el desarrollo de la lengua italiana. Prácticamente toda la literatura italiana escrita hasta el siglo XIII se hizo en latín. Así que la decisión de Dante de utilizar el italiano vernáculo supuso un cambio significativo. Cuando las ciudades-estado italianas se unieron y formaron una nación en 1861, el dialecto toscano que Dante había empleado en sus obras se estableció como el estándar para el italiano escrito, tal y como se utiliza hoy en día. Me gustaría terminar diciendo lo siguiente. La Divina Comedia de Dante, en su recorrido místico, nos señala el trayecto que hay que seguir para alcanzar la perfección. De hecho, Dante cree en la posibilidad de la realización de una sociedad perfecta, el paraíso en la tierra, y canaliza toda su obra hacia este fin. En su famosa obra, el paraíso representa el saber y la ciencia divina. El infierno representa al ser humano frente a sus pecados y sus funestas consecuencias. El purgatorio, la lenta purificación de sus culpas hasta la liberación. En esta obra, el autor narra con extraordinario realismo un maravilloso viaje donde se encuentra con las almas de grandes y terribles personajes de la historia. Es un canto a la humanidad que solo en la fe en Dios encuentra su felicidad. Espero les haya gustado. Nuevamente, gracias por su amable sintonía. Hasta la próxima.